nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, antes de comenzar nuestro Evangelio del día, te vamos a pedir en el nombre de tu Hijo Jesús que por favor eleve tus manos a Fran Aguilar para que su hermana y su abuelita se mejoren de salud. Señor, de todo corazón, esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Evangelio del día, jueves 20 de febrero del 2020. Tú piensa como los hombres, no como Dios. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, no mezcléis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso con la aceptación de personas. Suponed que en vuestra asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, y entra un pobre con traje mugriento. Si vosotros atendéis al que lleve el traje de lujo y le decís, tú siéntate aquí cómodamente, y al pobre le decís, tú quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. ¿No estáis haciendo discriminaciones entre vosotros y convirtiéndoos en jueces de criterios inocuos? Escuchad, mis queridos hermanos. ¿Acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Vosotros, en cambio, habéis ultrajado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen e incluso os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que injurian el hermoso nombre que ha sido invocado sobre vosotros? Si cumplís la que según la Escritura es la ley regia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacéis bien, pero si establecéis diferencias entre las personas, cometéis pecado, y es ley os acusa como transgresores. Salmo. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Contémplalo y quedaréis radiante. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él le preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días.
se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos, increpó a Pedro: «Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Reflexión del Evangelio de hoy. Si establecéis diferencia entre las personas, el texto de esta carta de Santiago nos hace reflexionar sobre un tema que, aún creyendo que no podría ocurrir, en la práctica se está realizando: la discriminación social dentro de la comunidad eclesial. Para ellos nos presenta la reacción ante dos tipos de personajes: uno rico con trajes lujosos y joyas, y otro pobre con un traje mugriento. Mientras el primero se le invita a sentarse entre todos, al pobre se le invita a sentarse en el suelo, a los pies de los demás. Santiago, a partir de este hecho, recuerda que Dios hizo a los pobres sus preferidos, diciéndole: ricos en la fe y herederos del reino. Es más, afirma que hacer diferencia entre las personas por esa causa es pecado, transgresión de la ley. En realidad, este tema sobre el que reflexiona Santiago nos parece teóricamente que no tiene nada que ver con nosotros, puesto que no caemos en esas discriminaciones. Pero no parece ser tan obvio en la praxis. En nuestras comunidades a veces no solo aparecen las diferencias por el ámbito social al que pertenecemos, sino también a causa del juicio que hacemos por la apariencia. Sea cual sea esta, ¿acaso no establecemos miembro de primera y segunda categoría? No dejamos al margen aquellos que no consideramos que tengan nuestro perfil ideal. Tú piensas como los hombres, no como Dios. El texto que nos presenta hoy el Evangelio constituye el corazón del Evangelio de Marcos. Jesús, cerca de Cesarea de Filipo, hace dos preguntas a los discípulos para ver qué eco están provocando su mensaje y su persona. En la primera les interroga sobre qué dice la gente de él. Esto no les compromete tan solo, han de recoger lo que están oyendo de lo que se dice por ahí. Las respuestas no son, sin embargo, para 10, la gente ve a Jesús identificado con dos profetas, el último Juan Bautista y el primero Elías. Son dos figuras claves tanto en su coherencia personal como en la proclamación de un mensaje de conversión. El maestro hace a sus discípulos una segunda pregunta mucho más comprometedora: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Con su respuesta han de pronunciarse no solo sobre cuál es la identidad de Jesús, sino cuál es su relación con Él y las repercusiones que eso tiene en su vida. Pedro, como portavoz de los 12, toma la palabra. Tú eres el Mesías. Reconocer a Jesús como el Mesías no era algo tan fácil para un judío de la época. Era reconocer en él al descendiente de David, que vendría a liberar a su pueblo. Sin embargo, a pesar de su identificación, Pedro no parece haber entendido muy bien el tipo de mesianismo de Jesús. Por ello, cuando Jesús le explica el sufrimiento y la muerte que ha de atravesar, lo increpa para que desista de su empeño. El maestro reconoce que la mirada de Pedro aún es corta,
y piensa como los hombres, no como Dios. Jesús nos dirige cada día esa misma pregunta. ¿Tú quién dices que soy yo? Con ella nos lanza un dardo interpelante. Nuestra respuesta ha de ser bien reflexionada. Con ella no solo respondemos a una realidad objetiva, ¿quién es Jesús de Nazaret?, sino una cuestión que toca nuestra propia identidad. ¿Cuál es mi relación con Él? ¿Qué repercusión tiene esta relación en mi vida cotidiana? Nos puede decir Jesús, como a Pedro, que nuestra mirada aún es corta y pensamos solo de tejas para abajo. Alabado sea el Señor. Si te gustó el video, regálame un me gusta. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas con familiares y amigos. Opina tus ideas sobre este evangelio. Tal vez una hermana o hermano necesita ayuda y este evangelio le llegue a tiempo. Recuerda que el poder de la oración y la fe es muy importante y poderosa. No olvides de suscribirte a mi canal. Muchas gracias. Recibe la bendición de Dios.